Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma de Chile. Soy Cristian Vázquez, periodista y trabajo en el área de vinculación con el medio del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. El día de hoy me gustaría aprender más sobre un tema crucial para el futuro de la sociedad, la apropiación ciudadana respecto a inteligencia artificial. Vamos a ver cómo la IA puede ser utilizada por las personas para mejorar sus vidas, fortalecer la democracia como sociedad y construir un futuro más justo e inclusivo. También discutiremos el papel fundamental que tienen las academias en la promoción y apropiación ciudadana de la inteligencia artificial para formar ciudadanos más críticos y participativos en la era digital. Para eso, hoy conversaremos con el Dr. Iván Zuazo, vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma de Chile y director de la Cátedra UNESCO Educación Científica para la Ciudadanía. Iván, bienvenido. Hola Cristian, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarme el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de apropiación ciudadana en materias de inteligencia artificial o nuevas tecnologías, ¿cómo podríamos definir este concepto de forma bien general? Bueno, podríamos decir que la apropiación es el uso consciente, reflexivo y participativo que la sociedad puede hacer de la tecnología. En el caso de tecnologías emergentes, la apropiación requiere un concepto fundamental, que es clave para que ocurra tal apropiación, para que ocurra en forma tal apropiación, que es que las personas comprendan cabalmente cuáles son los pros y los contras, las ventajas y las desventajas del uso de la tecnología. Es decir, la apropiación no es posible si no es a través de la educación, o si no es a través o mediante una ciudadanía que tiene cierto nivel de alfabetización científico-técnica, que es fundamental entonces para que pueda dialogar responsablemente con la tecnología. Coincido totalmente contigo. De hecho, nosotros en este espacio de conversación con otras personas que hemos conversado nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la conclusión de que hoy día estamos en un punto donde la digitalización es tan grande que la alfabetización respecto a nuevas tecnologías o el mundo digital como tal ya no es un lujo y es más bien una necesidad. Pero para eso también es clave democratizar el conocimiento, hacer que la información que existe se permee dentro de la sociedad. Entonces, en ese mismo sentido, considero que es clave el rol de las academias, de las universidades. ¿Qué tan importante ves tú el rol de en este caso, la Universidad Autónoma para impulsar el conocimiento en la sociedad? Bueno, el mero uso de la tecnología, el mero hecho de que la tecnología esté disponible para las personas, no implica apropiación social de la tecnología ni del conocimiento. Es necesario mediar a través de un proceso, ¿cierto? Un proceso de transferencia estructurado en el cual las universidades tenemos un rol muy importante. Las universidades nos situamos, somos productoras de conocimiento, pero también tenemos una responsabilidad en la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. De manera tal que estamos en una interfaz, somos una interfaz entre las grandes empresas que están desarrollando la tecnología y las personas que son los usuarios de esa tecnología. El que no exista esta intermediación, es decir, que las personas reciban la tecnología directamente desde la empresa, genera una asimetría muy grande. Las personas no tienen por qué entender la tecnología, ni tienen por qué entender cuáles son los riesgos a los que se expone por el uso de esa tecnología. Las universidades tenemos el deber de mirar el desarrollo tecnológico y de transformarlo en conocimiento que sea asimilable por las personas, independiente de su nivel formativo, independiente de su edad, independiente de su contexto sociocultural, ¿cierto? Las universidades debemos mediar entre el conocimiento técnico y el conocimiento útil con el que las personas manejan y toman decisiones. ¿Y de qué manera logran hacer este nexo del que estamos conversando? Más allá de
el cuerpo estudiantil con el que ustedes trabajan directamente, ¿existen espacios donde puedan trabajar con la ciudadanía y velar por esta integración del contenido de forma ética y responsable? Sí, bueno, la Universidad Autónoma de Chile tiene un área que es líder en el país, que la sitúa en una posición de liderazgo. Nosotros tenemos un área de comunicación de las ciencias donde tenemos comunicadores, tenemos científicos, tenemos personas del ámbito de la intermediación social, que lo que hacen es tomar el conocimiento que se genera por parte de los expertos. Los expertos le hablan expertos, ¿cierto? Y el Centro de Comunicación de las Ciencias decodifica ese mensaje y se lo lleva a las personas en los formatos en que las personas consumen conocimiento. Y el conocimiento que tú eres joven, Cristian, ¿cierto? Más joven que yo. Probablemente a ti te va a interesar un video de YouTube, ¿cierto? Te va a interesar consumir contenido de redes sociales. A otras personas les interesará escuchar ciencia en códigos de humor, ¿cierto? Y la universidad tiene un grupo de stand-up comedy científico que es muy interesante, pero es para un tipo de público. Otras personas leen libros de divulgación científica, es decir, es clave no solo decodificar el mensaje que proviene del lenguaje técnico de quienes producen el conocimiento, sino también hacerlo en una diversidad de formatos. Para ello, el Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Chile es fundamental para cumplir con esta función. Sí, creo que es súper importante hablar de la diversidad de formatos porque hablando de distintas audiencias, ya sea por rango etario, demográfico o simplemente cercanía de los medios, las personas efectivamente consumen información de forma distinta. Pero aquí también creo que es importante para lograr que este mensaje llegue de la mejor forma posible y en los canales adecuados, una visión multidisciplinaria de los equipos que generan el contenido. ¿La Universidad Autónoma ayuda o vela porque esta multidisciplina de miradas o se concentran simplemente en el mundo de las comunicaciones o de la ciencia como tal? No, existe sin duda un esfuerzo por que los mundos sean cada vez más interconectados, ¿cierto? Ahora, eso no es fácil de lograr porque los científicos tienden a centrarse en un objeto muy particular, ¿cierto? La investigación tiende a ser muy individual y el investigador o la investigadora tiende a hacerse dueño de una parte de la verdad que está muy bien delimitada. Nosotros tenemos elementos que buscan que se conozcan, que interactúen entre ellos, porque es la clave para que pueda ocurrir la interdisciplina, la multidisciplina. Nosotros hemos visto que para esto es fundamental el abordaje de problemas complejos. Porque si tú dices, bueno, yo investigo en agua, en los aspectos bioquímicos, ¿cierto? Y otro en los aspectos biológicos, otro aspecto, el agua como recurso, el otro el agua como impacto público, ¿cierto? A lo mejor tengo que reunirlo en torno al tema del agua, ¿cierto? En torno a un problema, ¿cierto? Una cuenca que está deficitaria y los investigadores que aporten desde distintas miradas. La universidad promueve eso a través de las áreas de investigación aplicada. Perfecto. Considero también que es muy importante que la multidisciplina, esta diversidad de miradas, no sea solamente respecto a la formación profesional de las personas que participan, sino también a la integración de distintos puntos de vista que permiten o que pueden ayudar a eliminar los sesgos que se transmiten en el conocimiento. Dentro de este espacio que hemos conversado, hemos hablado sobre los sesgos que están en la inteligencia artificial. Pero me gustaría saber tu opinión también respecto a qué tan dañinos pueden ser estos sesgos cuando se replican de forma masiva respecto a, por ejemplo, dentro de las conversaciones que abordamos acá, hablamos de la replicación del machismo abriéndole un poco más a sesgos de género respecto a los modelos existentes de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los elementos nocivos que ves tú para la ciudadanía de este tipo de acciones descuidadas, que podríamos decir? Bueno, el sesgo es en sí mismo es un enemigo del conocimiento. El sesgo en ciencia es una desviación. Tus resultados científicos están sesgados y por lo tanto son inválidos cuando están sesgados. De manera que el científico
por el hecho de ser científico, por el hecho de buscar la verdad, debe procurar el despejar los sesgos, es decir, eliminar los sesgos de su abordaje. Cuestión que es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Yo creo que la clave para esto, para ir derribando los sesgos que se dan en inteligencia artificial, pero también en los abordajes epistémicos, ¿cierto? La forma en que se aborda el conocimiento, es necesario reflexionar acerca de eso. Cuando uno se detiene a pensar en cómo está haciendo las cosas, estas en sí mismo mejoran, porque la reflexión induce esa identificación de desviaciones. Entonces, la práctica reflexiva es fundamental en el trabajo de investigación y es lo que te va resguardando del sesgo científico, que, insisto, el sesgo es un enemigo del conocimiento. La verdad que buscamos los científicos y científicas es una verdad que está desprovista de sesgo, ¿ya? Los sesgos son nuestro vicio, son esto que ensucia la aproximación hacia el conocimiento. Oye, me surge una duda que en verdad va en dos partes. Debido a tu rol como vicerrector de investigación y también tu nexo directo con la formación de las nuevas generaciones de estudiantes, ¿cómo has visto que ha evolucionado esta percepción que hay respecto a la inteligencia artificial en los últimos 2 años? Y por otra parte, ¿cómo has visto que ha evolucionado? O sea, la primera era respecto a el mundo estudiantil, como a estudiantes. Y esta misma evolución, ¿cómo la has visto a nivel social? Cuando ves noticias, cuando sales a la calle, en redes sociales, ¿cómo ves esta contraparte de mundo estudiantil y la información que ellos reciben y la parte más social, de público más general? Bueno, es un gran tema, ¿eh? La percepción social de la inteligencia artificial ha evolucionado de manera súper vertiginosa. Hace muy poco tiempo, ChatGPT tiene 530 días. Antes de ChatGPT, nuestra percepción de la inteligencia artificial tenía más que ver con la posibilidad de reemplazar determinadas funciones, ¿cierto? La inteligencia artificial iba a venir a quitarle el trabajo a aquellas personas que desempeñaban oficios que eran repetitivos, ¿cierto? Que eran predecibles. Pero ahora la inteligencia artificial, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, con la que tú puedes conversar y subyace en ella una suerte de razonamiento similar al pensamiento humano, tú ves que ya no solo las funciones repetitivas y predecibles son las que están con amenaza de ser reemplazadas, sino que se incorporan aquellas del ámbito más cognitivo. Y eso, cuando las personas empezaron a dar cuenta de eso, cambió la percepción. Porque antes era el problema de otros, de la falta de sofisticación de los empleos, ¿cierto? Ellos eran los que estaban expuestos y, por lo tanto, un profesional, ¿cierto? Un profesor, por ejemplo, de colegio, no veía riesgo en ello, ¿cierto? Sin embargo, ahora ve que su quehacer puede ser eventualmente reemplazado. Yo no creo que vaya a ser reemplazado, pero eventualmente las personas empiezan a pensar que algunas de las funciones que ellos realizan pueden ser asumidos por la inteligencia artificial. Entonces eso ha cambiado la percepción. De manera tal que pasamos de una percepción de que era algo distante, que era un problema de otros, pasamos rápidamente a una sensación de que la inteligencia artificial iba a transformar nuestra sociedad. Yo creo que esa es la percepción general. Luego los estudiantes han visto en su vida estudiantil, se han visto expuestos a la tecnología, ¿cierto? Y han comenzado a usarla, ¿cierto? Y la han comenzado a usar de una manera mucho más extensa de la velocidad que han tenido las regulaciones que las propias instituciones nos hemos dado, ¿cierto? Entonces, si los estudiantes han ido más rápido que la regulación que nosotros proveemos. Y creo que enhorabuena, porque es necesario que ellos estén. El pensar que la tecnología no debe ser usada por los estudiantes, creo que es un gran error, ¿cierto? Los estudiantes van a formarse y van a trabajar, van a desempeñarse en una sociedad
donde la inteligencia artificial va a estar en todo, va a ser general, ¿cierto? Va a estar presente en todos los ámbitos de su quehacer. Por lo tanto, es clave que las universidades comencemos a permear cada vez más con exponerlo a este tipo de tecnología. Pero cuando tú tienes el conocimiento que está disponible, que está siempre presente, que es fácilmente asequible a través del lenguaje natural, tú lo que requieres son cuestiones más básicas para poder interactuar con la tecnología. Pensamiento crítico, ¿cierto? El saber hacer buenas preguntas e interpretar bien las respuestas, ¿ya? Eso creo que es el desafío que tenemos como sociedad y también como universidad. Yo coincido mucho contigo respecto a que este empoderamiento que se tiene que generar a las nuevas generaciones en términos desde la academia a sus estudiantes, de entender las inteligencias artificiales como herramientas que van a estar permeando los trabajos de hoy día y del mañana, para de esa manera entender que ellos puedan entender cómo funcionan, los impactos que pueden tener de forma positiva y negativa, y de esa manera intentar velar por el uso más responsable posible. Porque lamentablemente han ocurrido casos que sientan presentes de los malos usos que estas pueden tener. Entonces considero que es súper importante que tanto ustedes como universidad como nosotros como Centro Nacional de Inteligencia Artificial ayudemos a que el ecosistema completo entienda que el uso consciente, el uso empoderado y el uso por sobre todo informado es la clave de que el ecosistema completo pueda velar por el uso correcto, el uso decente también, por llamarlo de cierta manera, de este tipo de herramientas. Pero ¿cómo ves tú que se debiese impulsar este uso éticamente responsable respecto a las herramientas de IA? Bueno, para eso es clave la educación. Para eso es clave que tanto los estudiantes como los profesores tengan claridad de cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrolla esta interacción con la tecnología? Yo te voy a dar un ejemplo. Yo soy profesor de medicina y cuando le hacía una prueba a los estudiantes, la prueba a veces podía ser con libro abierto, es decir, la persona tenía el texto de la prueba disponible, ¿cierto? O podía ser con libro cerrado. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que si era con libro abierto, las preguntas no eran textuales. Lo que yo le pedía al estudiante era un nivel de complejidad en análisis mayor. Por lo tanto, para el profesor era más difícil revisar una prueba con libro abierto que revisar una prueba con libro cerrado, porque el libro cerrado bastaba con que le preguntara cosas de memoria que debían estar que el alumno debería saber, ¿cierto? Con la inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿cierto? Si yo le digo al estudiante, bueno, escribe un ensayo y el estudiante utiliza ChatGPT para escribir el ensayo, y yo lo que le mido a él es la estructura del ensayo, probablemente estoy evaluando inadecuadamente, ¿cierto? Pero si lo que analizo, ¿cierto?, son otros componentes asociados al desarrollo de la metacognición, del conocimiento que subyace en el proceso de generación de ese ensayo, donde se puede utilizar la tecnología perfectamente. Pero mi nivel de complejidad en el análisis va a ser otro. Entonces requiere tanto a los estudiantes que entiendan esto como a los profesores que entiendan esto, y ambos tienen que hacer las cosas distintas. Si la inteligencia artificial va a transformar el sistema educativo, va a transformar toda la sociedad, y eso es una realidad. Totalmente de acuerdo contigo. También considero que la implementación de este tipo de nuevas herramientas va a cambiar mucho la forma en la que hacemos las cosas actualmente. Pero eso también implica una serie de desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú has identificado respecto a la irrupción de estas nuevas tecnologías? A ver, yo creo que hay un tema muy complejo respecto de la forma en que se han alimentado los algoritmos. ¿Ya? Ahí hay un tema de uso de datos, de sesgos en los datos que se han utilizado para alimentar el algoritmo, que ha
una parte distorsiona un poco la tecnología, pero también reproduce un poco los sesgos que existen en la sociedad. O sea, hay un tema de cómo se construye la información que alimenta los sistemas de inteligencia artificial. Luego está, desde la perspectiva del usuario, el cómo interactúo yo con la tecnología para poder obtener el máximo beneficio posible de ella, ¿cierto? Es decir, cómo construyo buenas preguntas, cómo armo buenos prompts, cómo genero una interacción que me permita obtener las respuestas adecuadas, ¿sí? Porque si yo le pregunto a un sistema como BART o ChatGPT o Cloud o cualquiera de los sistemas de lenguaje amplio que existen, le pregunto cualquier cosa, me va a responder cualquier cosa, ¿sí? Los sistemas responden, ¿cierto? Pero si yo quiero desarrollar un concepto y quiero que esto sea útil y que efectivamente cumpla un propósito determinado, yo tengo que darle una instrucción que tiene una estructura determinada. Entonces, la forma en que se interactúa con la tecnología es uno de los desafíos técnicos más importantes que tienen los usuarios de la tecnología, ¿ya? Luego están la forma en que se regula la tecnología y ahí hay tres grupos de países, ¿cierto? O tres tipos de legislaciones. Países que son absolutamente liberales, es decir, que se desarrolle y que el mercado regule. Hay otros que son absolutamente hiperregulatorios, ¿ya? Es decir, vamos a generar normas para controlar muy bien todo lo que se está desarrollando. Y otros que están en una posición más bien intermedia. Todos tienen ventajas y desventajas, ¿cierto? La hiperregulación restringe la creatividad. La desregulación, ¿cierto?, provoca también riesgo de mal uso. Tenemos que buscar un término medio. Creo que es el tercer desafío regulatorio. ¿Y qué es, de estos tres ejemplos que me mencionas, en qué lugar situarías a Chile? A ver, yo creo que Chile ha tomado la senda de la regulación. Es decir, ha tomado muchos de las normas que se han dictado en Europa, que ha generado un ecosistema normativo bastante más restrictivo que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, debemos esperar que las normas en Chile protejan, pero desincentiven la creación de tecnología, protejan al usuario o a la sociedad en esto, pero desincentiven también. Hay que buscar un equilibrio tal vez más centrado en un nivel intermedio. Sí, bueno, de hecho yo también creo que ahí están los principales desafíos que tiene hoy por hoy el gobierno. Para ir cerrando esta conversación, bueno, esta conversación que estamos teniendo hoy día va a quedar guardada en el internet a la posteridad, al acceso de las personas de las nuevas generaciones. ¿Cómo crees tú que va a envejecer esta conversación en los próximos 3, 5 años? Mira, yo creo que va a ser va a ser un poco cómica tal vez este momento. Nosotros estamos en un momento de transición donde la tecnología está emergiendo, ¿cierto? Pero todavía no termina de desarrollarse, ¿cierto? Entonces tenemos una criatura que va a ser adulta, ¿cierto? Pero todavía está recién dando sus primeros gateos. Y yo creo que lo vamos a encontrar anecdótico cuando decimos que ChatGPT lleva 500 días y ha transformado el mundo, ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir en otros 500 días o en 10 años? La verdad es que creo que la tecnología va a evolucionar muy rápidamente. Creo que nuestra sociedad se va a transformar de manera irreversible por causa de esta tecnología y que el momento en que estamos ahora va a ser recordado como un instante de un pasado pre-tecnológico, pre-inteligencia artificial, una especie de
de edad de piedra de la inteligencia artificial. Bueno, quiero agradecerte, Iván, por tu tiempo, por participar en este espacio. Invitar también a las personas a revisar el capítulo del podcast Artificialmente Hablando, llamado Apropiación Ciudadana de la IA empoderando a la sociedad, que está disponible en todas las plataformas. Agradecer enormemente a la Universidad Autónoma de Chile por brindarnos este espacio y hacer esto posible, y a todas las personas que están detrás de este proyecto y que también nos permiten democratizar el conocimiento y llevar la información a sus hogares. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.